Bienvenidos y bienvenidas a Videos Educativos Lupi Mena. Hola jóvenes, este día vamos a desarrollar la guía de lenguaje y literatura, séptimo grado, fase 3, semana 1, que corresponde a la semana del 17 al 21 de mayo. Trabajaremos en la unidad 2, el mundo de la novela, las páginas de la 40 a la 47, libro de lenguaje séptimo, tomo 1. Antes de empezar, explicarles que la novela de fantasía es un género literario que presenta acciones o acontecimientos imaginarios, sobrenaturales o inexplicables, que no se ajustan a las leyes del mundo natural en el que habitamos las lectoras y los lectores. Este tipo de novela se caracteriza por poseer cierta complejidad. Suele desarrollar una historia principal y otras secundarias, mientras que el cuento es una narración breve de origen real o ficticio en la que se relatan una o dos acciones delimitadas en un espacio de tiempo. ¿Qué aprenderás en esta unidad? Vas a aprender a participar en actividades orales tomando en cuenta las características de cada modo discursivo. Aprenderás también a comentar sobre la novela de fantasía, características y autores. Establecerás diferencias entre las características del cuento y la novela. Comprenderás la novela de fantasía y sus características en diferentes contextos. Aprenderás a redactar cuentos siguiendo un plan de redacción. Redactarás textos utilizando las modalidades oracionales según la intención comunicativa. El producto de la unidad tendrá que ser un cuento de fantasía. El cuento que escribas será evaluado con los siguientes criterios. ¿Posee la estructura del cuento? ¿Tiene un inicio, desarrollo y desenlace? ¿Posee las características del género fantástico? ¿Presenta con claridad la intención comunicativa? ¿Evidencia un plan de redacción, planificación, redacción, revisión y publicación? ¿Presenta un uso adecuado de las modalidades oracionales? Empecemos. En la anticipación vamos a ver qué son las modalidades discursivas. Leamos e identifiquemos el tipo al que corresponde cada uno. Indico la relación con líneas que nos conecten. Descripción, narración y diálogo. Vamos a ver si los identificamos. En los textos dice: de pronto se encontró con una mesita de 3 patas, toda de vidrio macizo. No había en ella más que una diminuta llavecita dorada, y la primera idea que se le cruzó a Alicia por la cabeza fue la de que esa llavecita podía corresponder a alguna de las puertas del vestíbulo. ¿Qué será esto? ¿Será una descripción? ¿Será una narración? ¿O será un diálogo? En el segundo párrafo dice: disculpe, sí, dígame, ¿no vio por aquí un perro negro? Pasaron varios perros esta mañana. Busco uno que tiene un collar color azul. Ah, sí, fue en dirección al parque hace solo un momento. ¿Qué será esto? ¿Descripción, narración o diálogo? Y finalmente, el último párrafo dice: la casa era amplia, luminosa y acogedora, con el piso de madera y ventanas amplias que mostraban un bello jardín de flores rosas. Les ayudaré con uno de los párrafos. Miren, el diálogo. Este es un diálogo. Eso mismo van a hacer ustedes con las otras 2 explicaciones, ya sea de descripción o de narración. Hay que identificarlas y unirlas con una línea en su libro. Vamos a participar en clase con comentarios a partir de las preguntas. ¿Cómo hago uso de estas modalidades discursivas al comunicarme diariamente con las demás personas? ¿Cómo utilizo la descripción, la narración o el diálogo?
En el literal B dice, elaboro en el cuaderno el siguiente cuadro comparativo. Escribo semejanzas y diferencias que conozco de la descripción y de la narración. O sea, aquí ustedes van a colocar semejanzas y diferencias entre narración y descripción. ¿Sabías que tradicionalmente se distingue 5 formas de discurso? Narración, descripción, diálogo, exposición y argumentación. Narración, cuando se da una explicación de acciones que se realizan. Descripción, cuando se entra en detalles específicos de una persona, lugar o cosa. Diálogo, cuando se entabla una conversación entre 2 o más personas. Exposición, cuando tú explicas un determinado tema. Y argumentación es exponer un tema y a la vez dar tu opinión. Esas son las formas de discurso que existen. Estas modalidades discursivas hacen parte de la oralidad, o sea, del lenguaje hablado, del lenguaje oral. Pero también se pueden encontrar en los textos escritos. En los textos literarios, por ejemplo, las novelas, es frecuente encontrar una combinación de estos usos discursivos. Después de haber respondido, socializas tus respuestas con el resto de la clase. En la parte de construcción, lo primero es la actividad del docente. Vamos a leer y analizar las características de las modalidades discursivas. Ustedes deben tener a mano su libro de lenguaje tomo 1 a partir de la unidad 2. Y tenemos aquí que dice narración. Da cuenta de una serie de hechos o acontecimientos reales o imaginarios. Por lo general hace uso de verbos en tiempo pasado. Responde a la pregunta ¿qué sucedió? Cuando narramos algo estamos dando respuesta a qué sucedió u ocurrió. Y tenemos también que los verbos por esa razón se usan en pasado. El diálogo presenta el intercambio de información, sentimientos o emociones entre 2 o más interlocutores, o sea, entre 2 o más personas, cuando se platica o se dialoga. En la estructura se indica con guiones, o sea, cuando ya está escrito, o con el nombre de cada intervención de los participantes en la conversación. Si recuerdan, en los cuentos, también en las fábulas, hay unos guiones, lo que llamamos guión mayor, cuando uno de los personajes va a intervenir. Y en el teatro se pone el nombre de los personajes que estaban participando en el diálogo. La modalidad discursiva de descripción dice que da a conocer rasgos o características de personas, lugares, animales, entre otros. Responde a la pregunta ¿cómo es? Puede ser objetiva o subjetiva. ¿Qué quiere decir esto? Que la descripción puede ser que se den todos los detalles exactos de la persona, animal o cosa, o que quien describe ponga ciertas características que de ese personaje, animal o cosa no existe. A eso se le llama subjetivo. Ahora realicemos una actividad en equipo. Vamos a escribir un ejemplo de cada modalidad discursiva teniendo en cuenta las características de cada tipo. Aquí ustedes pueden inventar lo que deseen. Van a hacer una pequeña narración, van a hacer un pequeño diálogo y van a hacer la descripción de lo que ustedes deseen. Luego van a leer en voz alta los ejemplos escritos y escuchamos los comentarios que hagan los compañeros de la clase. Ahora vamos a trabajar la novela fantástica. Y en esta novela fantástica vamos a practicar lo que decíamos en videos anteriores, lo que es el audiolibro. Ustedes tienen su libro de lenguaje tomo 1 y ahí tienen ustedes esta narración de lo que es lo fantástico y lo maravilloso. Van a ir llevando la lectura a medida que yo la vaya realizando.
Leamos y analicemos la información acerca de la literatura fantástica y la literatura maravillosa. Fantástico y maravilloso. Lo fantástico es la vacilación o duda experimentada por un ser que no conoce más que las leyes naturales de la realidad frente a un acontecimiento aparentemente sobrenatural, o sea, algo inexplicable. Por esta razón, lo fantástico implica una interacción del lector con el mundo de los personajes, por la percepción ambigua que tiene de los acontecimientos relatados. Sin embargo, al finalizar la historia, el lector puede optar por una u otra solución que le permita explicar de una manera racional lo acontecido, saliendo así de lo fantástico. Sin embargo, hay relatos que contienen elementos sobrenaturales sin que el lector llegue a interrogarse nunca sobre su naturaleza, porque tiene claro que no debe tomarlos al pie de la letra. Por ejemplo, lo que veíamos de los mitos y de las leyendas, donde hay personajes sobrenaturales. No podemos tomar al pie de la letra. Yo creo que ninguno de nosotros hemos visto nunca al cipitillo ni a la ciguanaba. Esos son seres sobrenaturales que nosotros nunca hemos visto, por tanto no podemos tomarlos como algo que realmente existe. Sin embargo, las personas que narran esas historias están completamente convencidas de que sí existen y sí están dentro de nuestro mundo real. Cuando sucede esto, estamos hablando de lo maravilloso. Por ejemplo, si los animales hablan, como en el caso de El lobo en Caperucita Roja, donde el personaje es interpretado como una representación de la maldad. En ese sentido existe un maravilloso puro que no tiene límites definidos. Como ya se dijo antes, los elementos sobrenaturales no provocan ninguna reacción particular ni en los personajes ni en el lector implícito. Las características de lo maravilloso no es una actitud hacia los acontecimientos relatados, sino la naturaleza misma de esos acontecimientos, a diferencia de lo fantástico, donde el personaje o lector duda de si los acontecimientos son reales o son ilusiones. Ahora desarrollamos. Literal A. Completamos el cuadro comparativo para establecer la diferencia entre literatura de fantasía y literatura maravillosa. Aquí ustedes van a escribir según el texto narrado anteriormente, pueden volver ustedes a leerlo, cuál es la diferencia entre literatura fantástica y literatura maravillosa. Luego conversamos con nuestro docente sobre las diferencias de cada tipo textual. Actividad con el docente. Leemos las características de la novela fantástica y sobre algunos ejemplos de este tipo de novela. ¿Cuáles son las características de la novela fantástica? La novela fantástica presenta un conflicto entre lo real y lo imaginario, o sea, la ilusión, lo real y lo que no existe, ya sea para el personaje o para el lector. También presenta situaciones difíciles de explicar a partir de las leyes físicas y naturales del mundo real. Presenta personajes con características sobrenaturales, animales con poderes, elfos, seres que se transforman, etc. También es la creación de mundos paralelos o que van más allá de la realidad del lector. Por ejemplo, hay algunas series como Sobrenatural que pueden ser consideradas como historias fantásticas. Creo que ustedes en algún momento vieron esa serie donde habían demonios, apariciones, se tragaban las almas, etc. Entonces a eso es a lo que se le llama textos fantásticos. En este caso sería una serie con características fantásticas. Sobre novelas fantásticas tenemos algunos escritores. El Señor de los Anillos, por ejemplo, de J.R.R. Tolkien. Esta historia se desarrolla en la tercera edad
del Sol de la Tierra Media, un lugar ficticio poblado por hombres y otras razas antropomorfas, como los hobbits, los elfos, los enanos, así como por muchas otras criaturas reales y fantásticas. También las historias de Harry Potter. Es una serie de novelas fantásticas escrita por la escritora británica J.K. Rowling, en la que se describen las aventuras del joven aprendiz de la magia y hechicería Harry Potter y sus amigos Hermione Granger y Ron Weasley durante los años que pasan en el colegio de Howard de magia y hechicería. Actividad en pareja. Aquí van a hacer una actividad en pareja si ustedes ya se encuentran de forma presencial, pero si todavía están trabajando desde casa, lo van a hacer de forma individual. Y aquí dice: complementamos el organizador gráfico con aspectos claves de la literatura fantástica. Pero antes veamos qué es un organizador gráfico. Recordémoslo porque esto ya lo habíamos visto. Un organizador gráfico es una representación visual de conocimientos que presenta información rescatando los aspectos fundamentales de un concepto o tema dentro de un esquema. O sea, es una síntesis. Aquí vamos a explicar brevemente qué es la literatura fantástica. Vamos a poner 3 aspectos que resuman de qué trata. Y aquí tenemos diferentes formas que podemos utilizar de organizadores gráficos o esquemas. Consolidación, lectura de novela fantástica. Vamos a desarrollar una actividad en equipo. Antes de la lectura, según el título de la novela, Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas, ¿de qué crees que tratará? Aquí en su parte del libro ustedes van a escribir de qué tratará según el título que tiene el texto. ¿Qué se les imagina? En el literal B dice: leemos un fragmento de las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas de Lewis Carroll. Realicemos nuevamente audio lectura. Tengan su libro a mano. Yo les voy a ir leyendo y ustedes van llevando la lectura. En la madriguera del conejo. Alicia empezaba ya a cansarse de estar sentada con su hermana a la orilla del río, sin tener nada que hacer. Había echado un par de ojeadas al libro de su hermana que estaba leyendo, pero no tenía dibujos ni diálogos. ¿Y de qué sirve un libro sin dibujos ni diálogos?, se preguntaba Alicia. Así pues, estaba pensando, y pensar le costaba cierto esfuerzo porque el calor del día la había dejado somnolienta y atontada. Si el placer de tejer una guirnalda de margaritas la compensaría del trabajo de levantarse y coger las margaritas, cuando de pronto saltó cerca de ella un conejo blanco de ojos rosados. No había nada muy extraordinario en esto, ni tampoco le pareció a Alicia muy extraño oír que el conejo se decía a sí mismo: Dios mío, voy a llegar tarde. Cuando pensó en ello, después decidió que desde luego hubiera debido sorprenderla mucho, pero en aquel momento le pareció lo más natural del mundo. Pero cuando el conejo se sacó un reloj del bolsillo del chaleco, lo miró y echó a correr. Alicia se levantó de un salto, porque comprendió de golpe que ella nunca había visto un conejo con chaleco ni un reloj que sacarse de él. Y ardiendo de curiosidad se puso a correr tras el conejo por la pradera y llegó justo a tiempo para ver cómo se precipitaba en una madriguera que se abría al pie del seto. Un momento más tarde, Alicia se metía también en la madriguera, sin pararse a considerar cómo se las arreglaría después para salir. Al principio la madriguera
del conejo se extendía en línea recta como un túnel y después torció bruscamente hacia abajo, tan bruscamente que Alicia no tuvo siquiera tiempo de pensar en detenerse y se encontró cayendo por lo que parecía un pozo muy profundo. O el pozo era en verdad profundo o ella caía muy despacio, porque Alicia, mientras descendía, tuvo tiempo sobrado para mirar a su alrededor y para preguntarse qué iba a suceder después. Primero intentó mirar hacia abajo y ver a dónde iría a parar, pero estaba todo demasiado oscuro para distinguir nada. Después miró hacia las paredes del pozo y observó que estaban cubiertas de armarios y estantes para libros. Aquí y allá vio mapas y cuadros colgados de clavos. Cogió a su paso un jarro de los estantes. Llevaba una etiqueta que decía mermelada de naranja, pero vio con desencanto que estaba vacío. No le pareció bien tirarlo al fondo, por miedo a matar a alguien que estuviera por abajo, y se las arregló para dejarlo en otro de los estantes mientras seguía descendiendo. Vaya, pensó Alicia, después de una caída como esta, rodar por las escaleras me parece algo sin importancia. ¡Qué valiente me encontrarán todos! Ni siquiera lloraría aunque me cayera del tejado. Y era verdad, abajo, abajo, abajo. No acabaría nunca de caer. Me gustaría saber cuántas millas he descendido ya, dijo en voz alta. Tengo que estar bastante cerca del centro de la Tierra. Veamos, creo que está a 4.000 millas de profundidad. Abajo, abajo, abajo. No había otra cosa que hacer y Alicia empezó enseguida a hablar otra vez. Temo que Dina me echará mucho de menos esta noche. Dina era la gata. Espero que se acuerden de su plato de leche a la hora del té. Dina, guapa, me gustaría tenerte conmigo aquí abajo. En el aire no hay ratones, claro, pero podrías cazar algún murciélago. Y se parecen mucho a los ratones, ¿sabes? Pero me pregunto, ¿comerán murciélagos los gatos? Al llegar a este punto, Alicia empezó a sentirse medio dormida y siguió diciéndose como en sueños: ¿comen murciélagos los gatos? ¿Comen murciélagos los gatos? Y a veces, ¿comen gatos los murciélagos? Porque como no sabía contestar a ninguna de las preguntas, no importaba mucho cuál de las dos se formulara. Se estaba durmiendo de veras y empezaba a soñar que paseaba con Dina de la mano y que le preguntaba con mucha ansiedad: ahora, Dina, dime la verdad, ¿te has comido alguna vez un murciélago? Cuando de pronto, cataplum, fue a dar sobre un montón de ramas y hojas secas. La caída había terminado. Respondemos a partir de lo leído. ¿Cuál es la primera reacción de Alicia al ver al conejo? ¿Por qué decide seguirlo? Expliquemos. Literal B. ¿Cuáles son las reflexiones que hace Alicia al caer por la madriguera? Describamos. Literal C. ¿Cómo creemos que continuará el relato? Escribimos algunas ideas de cómo creemos que va a continuar el relato. Continuemos con la lectura. Alicia no sufrió el menor daño y se levantó de un salto. Miró hacia arriba, pero todo estaba oscuro. Ante ella se abría otro largo pasadizo y alcanzó a ver en él al conejo blanco, que se alejaba a toda prisa. No había momento que perder y Alicia, sin vacilar, echó a correr como el viento y llegó justo a tiempo para oírle decir mientras doblaba un recodo: válganme mis orejas y bigotes, qué tarde se me está haciendo. Iba casi
pisándole los talones, pero cuando dobló a su vez el recodo, no vio al conejo por ninguna parte. Se encontró en un vestíbulo amplio y bajo, iluminado por una hilera de lámparas que colgaban del techo. Había puertas alrededor de todo el vestíbulo, pero todas estaban cerradas con llave. Y cuando Alicia hubo dado vuelta, bajando por un lado y subiendo por el otro, probando puerta a puerta, se dirigió tristemente al centro de la habitación y se preguntó cómo se las arreglaría para salir de ahí. De repente se encontró ante una mesita de 3 patas, toda de cristal macizo. No había nada sobre ella, salvo una diminuta llave de oro. Y lo primero que se le ocurrió a Alicia fue que debía corresponder a una de las puertas del vestíbulo. Pero, ¡ay! O las cerraduras eran demasiado grandes o la llave era demasiado pequeña. Lo cierto es que no pudo abrir ninguna puerta. Sin embargo, al dar la vuelta por segunda vez, descubrió una cortinilla que no había visto antes, y detrás había una puertecita de unos 2 palmos de altura. Probó la llave de oro en la cerradura y vio con alegría que ajustaba bien. Alicia abrió la puerta y se encontró con que daba a un estrecho pasadizo, no más ancho que una ratonera. Se arrodilló al otro lado del pasadizo y vio el jardín más maravilloso que podáis imaginar. ¡Qué ganas tenía de salir de aquella oscura sala y de pasear entre aquellos macizos de flores multicolores y aquellas frescas fuentes! Pero ni siquiera podía pasar la cabeza por la abertura. Y aunque pudiera pasar la cabeza, pensó, la pobre Alicia de poco iba a servirle sin los hombros. ¿Cómo me gustaría poderme encoger como un telescopio? Creo que podía hacerlo solo con saber por dónde empezar. Y es que, como veis, a Alicia le habían pasado tantas cosas extraordinarias aquel día que había empezado a pensar que casi nada era en realidad imposible. De nada servía quedarse esperando junto a la puertecita, así que volvió a la mesa casi con la esperanza de encontrar sobre ella otra llave o, en todo caso, un libro de instrucciones para encoger a la gente como si fueran telescopios. Esta vez encontró en la mesa una botellita que desde luego no estaba aquí antes, dijo Alicia, y alrededor del cuello de la botella había una etiqueta de papel con la palabra bébeme, hermosamente impresa en grandes caracteres. Está muy bien eso de decir bébeme, pero la pequeña Alicia era muy prudente y no iba a beber aquello por la buena. No, primero voy a mirar, se dijo, para ver si lleva o no la indicación de veneno, porque Alicia había leído preciosos cuentos de niños que se habían quemado o habían sido devorados por bestias feroces u otras cosas desagradables, solo por no haber querido recordar las sencillas normas que las personas que buscan su bien les habían inculcado, como que un hierro al rojo te quema si no lo sueltas enseguida, o que si te cortas muy hondo en un dedo con un cuchillo suele salir sangre. Este cuento es de Lewis Carroll. Este es un fragmento de este cuento. Después de haber realizado la lectura, jóvenes, vamos a responder lo siguiente. Litera A. Describamos al personaje de Alicia teniendo en cuenta lo leído y lo que ella dice de sí misma. ¿Cómo era Alicia? Es lo que vamos a poner ahí.
En el B dice, ¿cómo es el lugar al que llegó Alicia? ¿Cuáles son los sentimientos o sensaciones que experimenta? Expliquemos. En el literal C, lo que sucedió a Alicia era como lo imaginamos antes de comenzar la lectura y durante esta, expliquemos. Literal D, ¿el título tiene relación con el contenido de la obra o no? Explique por qué. Literal E, identificamos las características de la novela fantástica en el texto Las aventuras de Alicia en el País de las Maravillas y justificamos nuestras respuestas con ejemplos textuales. Vamos a poner aquí las características que aparecen en el cuento sobre novela fantástica y vamos a poner aquí algunos ejemplos textuales que representan lo maravilloso. Finalmente vamos a compartir nuestro trabajo en clase y escuchamos los comentarios de los demás. Para la actividad en casa va a investigar acerca de las características de la novela y del cuento. Las debes escribir en tu cuaderno de clases. Esto es todo por hoy, jóvenes. Hasta pronto. Si te gustó este video, regálame un me gusta y suscríbete a mi canal. ¡Hasta pronto!